Nunca pensé que una simple firma, una entre muchas, terminaría siendo la traición más grande de mi vida. Era una mañana templada, de esas que no anuncian tormentas. Me llevaron a la sucursal de Chase en el norte de Dallas, para firmar unos papeles del seguro, según dijo Olivia. Ella caminaba 2 pasos delante de mí, muy derecha, con esa seguridad ensayada que ahora reconozco. Travis, su esposo, me abría la puerta del coche como si fuera un favor, no una trampa. Adentro, todo olía a alfombra nueva y aire acondicionado. Un joven banquero, de corbata azul y sonrisa educada, nos recibió. Se presentó como el señor Cordero, aunque Olivia lo llamó por su nombre, como si fueran viejos conocidos. Me ofrecieron café. Lo rechacé. Mami, solo son formularios de rutina, dijo Olivia, colocándome una carpeta frente a mí. Travis, de pie detrás de mi silla, me puso la mano en el hombro. Nada complicado, Dulce, confía. En la carpeta había al menos 10 hojas, algunas con mi nombre mal escrito, otras con letras pequeñas que no alcanzaba a leer bien con mis lentes de farmacia. Olivia me pasaba las páginas con una rapidez que no permitía preguntas. Sentí que algo no estaba bien, sentí ese frío en el pecho que no viene del aire acondicionado. Cuando el señor Cordero me pasó la pluma, me miró de reojo. Yo levanté la mirada y susurré. Ayúdeme, me están obligando. Lo dijo todo sin decir nada. Él bajó la vista y, sin cambiar el tono de voz ni la postura, presionó algo bajo su escritorio. Luego me preguntó si quería tomarme mi tiempo. Dije que sí. Me temblaban los dedos. No por la edad, no por el miedo. Por la rabia contenida. Por darme cuenta, demasiado tarde, que quienes llevan tu sangre, también pueden firmar tu sentencia. Y ahí estaba yo, sentada frente a una pila de papeles que no entendía, en una oficina que no era mía, rodeada de gente que juraba amarme, sintiéndome como una estafada más. Pero algo en mi pecho se encendió. No firmé. No esta vez. Me mudé creyendo que me estaban cuidando. En realidad me estaban acorralando. Todo comenzó a finales de junio, justo después de mi pequeño derrame. Nada grave, según el neurólogo. Pero Olivia insistió en que no podía dejarme sola ni un día más. Me lo dijo entre lágrimas y abrazos exagerados, y yo, cansada y débil, acepté su propuesta sin mucha resistencia. Solo mientras renovamos tu casa, mamá, para que estés más cómoda. La idea sonaba lógica. Me trasladaron a su casa, pero no a una habitación, sino al fondo del jardín, a una especie de casita de huéspedes, que Travis siempre decía que era para visitas largas. La llenaron de cojines nuevos, mantas suaves, y un televisor que ni sabía manejar. Tu pequeño refugio, lo llamó Olivia, pero en lugar de sentirme protegida, me empecé a sentir apartada. Las primeras semanas, todo parecía en orden. Me llevaban el desayuno, me daban mis pastillas, me hacían compañía. Pero con el tiempo, cosas pequeñas empezaron a cambiar. Sin avisarme, mi correspondencia comenzó a llegar a otra dirección. Cuando pregunté, Olivia me dijo que era para evitar que me estresara con papeles innecesarios. Las llamadas de mis amigas dejaron de pasar. Cada vez que alguien preguntaba por mí, Olivia respondía que yo necesitaba descansar, o que estaba ocupada. Una tarde, descubrí que mi teléfono tenía restringidos varios números. Y cuando pregunté por qué no había recibido la visita de mi comadre Teresa, me dijeron que la puerta del jardín se había descompuesto. Mentira. Esa reja siempre la mantuve bien aceitada. Era un borrado lento, casi imperceptible. No con gritos ni encierro, sino con silencios y excusas suaves, como quien va apagando las luces de una casa una por una. Y yo, ingenua, aún pensaba que todo era por mi bien. ¿Qué otra madre no confiaría en su hija? Hasta que entendí que no me estaban cuidando. Me estaban aislando. Me quitaban pequeñas libertades cada día, hasta que ya no me quedaba ninguna. Primero fue la comida. Olivia empezó a decirme qué podía y qué no debía comer, alegando que el médico lo había recomendado. Sin embargo, nunca vi ninguna receta, ningún papel oficial. Solo su palabra. Me servía porciones contadas y escondía las galletas que yo solía disfrutar con el café de la tarde. Después fue la medicación. Yo llevaba años tomando mis pastillas a la misma hora, con un pastillero que marcaba los días, pero Olivia se lo llevó, para mantener un control más riguroso. Ahora era ella quien me decía cuándo tomarlas, aunque a veces se le olvidaba y luego me regañaba por no recordarle. Luego, sin que me diera cuenta, empezó a manejar mis cuentas. Decía que era por seguridad, que los bancos ahora pedían muchas verificaciones y que era más práctico que todo estuviera a su nombre. Confié. ¿Cómo no iba a hacerlo? Pero la gota que rebalsó el vaso llegó el día de mi cumpleaños. Mi hermana, desde Monterrey, me envió una tarjeta con un cheque de $200. Un gesto sencillo, lleno de cariño. Pero Olivia interceptó el sobre antes de que llegara a mis manos.
Cuando le pregunté, me lo entregó ya abierto, y me dijo con esa voz suya tan cortante: «Mamita, ya no necesitas caridad. Eso solo te incomoda». Esa noche discutimos. Fue la primera vez en años que levanté la voz. Le dije que yo no era una niña ni una carga, que podía tomar mis propias decisiones. Olivia se echó a llorar como si yo fuera la mala del cuento. Travis entró, y sin decir nada me quitó el celular, por mi seguridad. Esa noche me acosté en silencio. No era protección. Era encierro. Y lo peor, me lo habían vendido como amor. Ellos pensaban que yo era débil, pero olvidaron quién fui antes de ser madre. Durante 31 años trabajé como contadora. No de esas que solo hacen declaraciones en abril, no. Yo manejaba auditorías, revisaba contratos, sabía leer entre líneas, sabía oler un fraude desde la primera línea de un balance. Pero claro, eso Olivia nunca lo entendió. Para ella, yo era solo su mamá, una señora mayor que había tenido un mini derrame, y que ahora necesitaba ser cuidada como una muñeca frágil. Lo que no sabían era que yo tenía un plan B desde siempre. Por precaución, había abierto una cuenta aparte con otro banco, usando mi segundo apellido. También mantenía una caja de seguridad a mi nombre, donde guardaba documentos importantes y algo de efectivo. Cosas que Travis y Olivia no sabían ni sabrían jamás. Y lo más importante, tenía a Danica, una exalumna mía convertida en asesora financiera, que me ayudaba con mis asuntos desde hacía años. Ella fue la primera a quien le conté que algo no me olía bien. Me dijo que fuera con calma, que empezara a documentar. Así lo hice. Cada vez que Olivia alzaba la voz, yo encendía la grabadora escondida en mi bastidor de costura. Cuando Travis hablaba por teléfono sobre reorganizar activos, yo tomaba notas mentales y las transcribía luego en la biblioteca pública, desde una cuenta de Gmail que había creado solo para esto. A veces me costaba caminar, sí. A veces me dolía la cabeza. Pero mi mente seguía tan lúcida como siempre. Me aferré a una vieja pluma fuente, esa con la que firmé mi primer contrato de trabajo, como si fuera un talismán. La llevaba conmigo a todas partes, escondida en el bolsillo interior de mi bata. Cada vez que la tocaba me recordaba: tú no eres tonta. Solo estás esperando el momento. Y ese momento se estaba acercando. Ellos no lo sabían, pero ya habían perdido la ventaja. Bastó una mirada honesta para que alguien notara lo que otros se negaban a ver. El banco al que me llevaron no era el habitual. Más moderno, más rápido, dijeron. A mí me pareció demasiado elegante, con ese mármol brillante que refleja cada paso, como si uno no pudiera esconder ni la intención. Olivia iba maquillada como para una boda, y Travis, con su camisa ajustada, no paraba de revisar su reloj. Yo apenas llevaba mi bolso y la pluma en el bolsillo, temblando por dentro pero con la espalda recta. El joven del mostrador nos dirigió a una oficina en la esquina, donde nos recibió el señor Cordero. Un hombre moreno, de unos 40 años, con una voz suave y un acento que reconocí de inmediato. Dominicano como mi cuñada Clara. Me miró directo a los ojos y algo en su expresión me tranquilizó. No esa sonrisa falsa de los que cobran comisiones, sino una mirada que dice: estoy viendo más allá. Travis fue quien empezó a hablar, atropellado, con tecnicismos que no eran suyos. Olivia le seguía con sonrisas congeladas. Decían que solo querían actualizar beneficiarios, simplificar procesos, por si algo le pasaba a mamá. Yo fingía revisar los papeles mientras memorizaba cada palabra. Cuando me pasaron los documentos, algo dentro de mí se resistió. No podía mover la mano. Fue entonces cuando el señor Cordero me miró con seriedad, y en ese instante le susurré: ayúdeme, me están obligando. No parpadeó. Solo asintió sutilmente, como si yo le hubiera pedido un vaso de agua. Bajó la mano con calma y apretó algo debajo del escritorio. Después, se levantó con una excusa amable. Si les parece, ¿por qué no revisamos juntos los formularios en otra sala? Y así, en cuestión de segundos, lo separó de mí. Olivia se fue sin sospechar. Travis murmuró algo, molesto. Y yo me quedé sentada frente a un hombre que, sin conocerme, decidió creerme. Ya no era cuestión de sentimientos. Era cuestión de justicia. Una vez que Olivia y Travis salieron del despacho, el señor Cordero cerró la puerta con llave y bajó la voz. Me preguntó sin rodeos si creía que estaba siendo manipulada. Asentí. No necesitaba contarle todo. Él ya había entendido lo esencial. Me ofreció un vaso de agua. No lo acepté. En cambio, saqué del bolso un sobremanila con los documentos que había ido reuniendo. Estados de cuenta, copias de correos, un resumen de movimientos inusuales en mis cuentas. Lo miró con interés profesional, no con lástima. Eso me dio confianza. Voy a llamar a una representante de servicios de protección para adultos, me dijo.
casi en susurro. Pero también necesitará asesoría legal. ¿Tiene abogado de confianza? Aún no, pero tengo a Danica. Perfecto. Necesitamos movernos antes de que ellos lo hagan. Salí del banco con las manos vacías, pero el corazón latiendo con una fuerza que no sentía desde hacía años. Esa noche no dormí. Repasé cada conversación, cada cuenta, cada papel. Olivia había logrado que firmara un poder notarial después del derrame, cuando apenas podía sostener el bolígrafo. Me lo presentó como una autorización médica. En realidad, era una trampa legal para vaciarme de derechos. El plan era claro ahora. Primero, anular ese poder. Segundo, asegurar que ni ella ni Travis pudieran acceder a mis cuentas ni a mis propiedades. Tercero, dejar constancia de todo lo que habían hecho, con pruebas. No bastaba con alejarlos. Tenía que protegerme de cualquier regreso. Ya no pensaba en reconciliación, ni en arreglar las cosas en familia. Pensaba como una mujer que ha sido despojada y que ahora afila su dignidad como un cuchillo. Porque si creyeron que podían enterrarme viva con una firma, estaban a punto de conocer a la mujer que ellos mismos enseñaron a no confiar en nadie. Ni siquiera en su propia hija. Lo encontré por accidente, pero lo que revelaba no tenía nada de accidental. Danica me llamó una tarde desde su oficina en Oak Cliff. Su voz siempre ha sido pausada, firme, como la de alguien que carga verdades pesadas sin hacer ruido. Me dijo que había algo que debía ver con urgencia, así que me acerqué esa misma tarde. En una carpeta delgada, cuidadosamente etiquetada, me mostró una copia escaneada de un documento registrado en la oficina del condado. Un quitclaim deed, una escritura de renuncia. A simple vista parecía un trámite común, hasta que leí la línea que decía que yo, Dulce María Navarro, transfería la propiedad de mi casa, la misma que compré con mi difunto esposo, al Reynolds Family Trust. Reynolds. El apellido de Travis. Me costó unos segundos conectar lo que estaba viendo con lo que significaba. Mi firma estaba allí, justo al pie del documento. Pero yo nunca había firmado nada parecido. Jamás habría renunciado a la casa donde había criado a Olivia, donde aún conservaba los dibujos de su infancia pegados detrás de una puerta. Tomé la hoja entre mis manos. El papel era áspero, la tinta negra. El tipo de documento que huele a notaría, a sellos fríos y promesas rotas. Revisé la firma una y otra vez, y aunque se parecía a la mía, había algo fuera de lugar. El trazo era tembloroso en partes donde mi mano siempre ha sido firme. La M de María tenía un ángulo raro, como si la hubiera hecho alguien que imitaba no que recordaba. Danica no dijo nada, solo me entregó otra hoja, el comprobante del registro. La fecha coincidía con la semana en que Olivia me cambió el medicamento para dormir. Me llevé el documento a casa. Lo guardé en la misma caja donde conservo la receta de galletas de mi madre, porque desde ese momento, ya no era una sospecha. Era una guerra, y la evidencia había empezado a hablar. Ellos creyeron que podrían imitar mi mano. Pero una firma no es solo un trazo, es una historia. Saqué del cajón donde guardo mis papeles importantes un folder de cartulina verde, arrugado por los años, con etiquetas escritas a mano. Ahí estaban copias de escrituras anteriores, pólizas de seguro, formularios de pensión, todos firmados por mí, en distintas etapas de mi vida. Cada rúbrica era distinta, sí, pero todas tenían un alma en común. Mi pulso. Puse todos los documentos sobre la mesa del comedor, uno a uno, alineados como testigos mudos. Luego abrí una libreta de hojas cuadriculadas, esa que usaba cuando aún trabajaba, y comencé a tomar notas. Espaciado. Inclinación. Presión sobre el papel. Altura de la L. El remate de la D mayúscula. Y cuanto más comparaba, más evidente se volvía. La firma del quitclaim deed tenía un trazo nervioso, como si la hubiera hecho alguien que sudaba mientras escribía. La presión del bolígrafo era irregular, y lo más revelador, el punto de la I, estaba demasiado cerca de la N. Yo siempre dejo espacio. Siempre. No necesitaba ser perito para saber que eso no era mío. Pero lo fui de todos modos. Llamé a Danica y le pedí que me ayudara a contactar a una especialista en grafoscopía. Una semana después, la experta nos entregó su informe. Probabilidad alta de falsificación, inconsistencias claras en patrón caligráfico, ausencia de naturalidad en el trazo. Danica me sugirió dejar constancia legal de mi reclamo. Escribí una declaración jurada con mis propias palabras. La firmé con mi pluma de siempre, con la tinta azul que usaba desde que llevaba libros contables. Lo hicimos notarizar al día siguiente. Guardé una copia bajo llave y otra en el banco. Porque lo que estaba en juego no era solo una casa. Era mi nombre. Y yo no iba a permitir que lo redujeran a un garabato sin alma.
Cuando sienten que pierden el control, los controladores se vuelven peligrosos. No pasó ni una semana después de enviar la declaración notariada, cuando Olivia apareció en la puerta del guest house, con los ojos rojos, la voz entrecortada, y el maquillaje corrido como actriz de novela. No dijo hola, ni preguntó cómo estaba. Solo lloró, fuerte, para que los vecinos escucharan. Mamá dice que la estamos maltratando, nos acusa de robarle. Travis llegó poco después, hablando con voz de trueno mientras fingía calmarla. Vi por la ventana a la señora Eloísa, mi vecina, detenerse con la bolsa del mandado y mirar todo con atención. Olivia se dejó caer en el césped, repitiendo entre sollozos que yo no estaba bien, que había empezado a imaginar cosas. Al día siguiente, una mujer desconocida llamó a mi puerta. Era una psiquiatra. Dijo que venía a evaluarme brevemente, como parte de una solicitud urgente de tutela legal presentada por mi hija. En sus palabras había más condescendencia que preocupación. Me ofreció sentarnos, pero fui yo quien tomó la iniciativa. Le serví un café perfectamente preparado, le mostré mi pastillero organizado, mis libros de cuentas, mi agenda escrita con letra clara. Hablamos durante 40 minutos. Al final, me miró con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Voy a hacer constar que usted está orientada, coherente y capaz de tomar decisiones. No veo indicios de deterioro cognitivo. Pero el daño ya estaba hecho. La escena del césped, las lágrimas de Olivia, las palabras de Travis habían sembrado dudas entre los vecinos. Me saludaban con más cautela. Algunos ya no me llamaban como antes. Lo que antes era una traición silenciosa, ahora se volvía una campaña pública para desacreditarme. Y sin embargo no sentí miedo. Sentí furia. Una furia helada, organizada. Porque mientras ellos jugaban a los escándalos, yo recogía pruebas. Y lo haría con una paciencia que solo se aprende con los años. No necesitaba su confesión. Las cuentas hablaban por ellos. Danica, como siempre, fue quien levantó la primera piedra. Me llamó con tono seco, casi profesional, como si evitara que se le escapara la rabia. Había revisado los movimientos recientes de mis cuentas, y uno en particular le llamó la atención. Un giro de $62.000, transferido desde mi fondo de retiro hacia una empresa de jardinería de lujo. Reynolds Manor Landscaping, leyó en voz alta. El nombre no era coincidencia. El apellido, el monto, el momento. Todo apuntaba a la misma dirección. Nunca en mi vida pagué semejante cantidad por cortar el césped, o plantar flores. Pero ahí estaba el recibo. Olivia y Travis, mientras yo contaba mis pastillas como una niña, estaban remodelando un jardín que ni siquiera era mío. Lo llamaban su nuevo comienzo. El segundo golpe llegó esa misma tarde. Danica, tan meticulosa como siempre, había accedido a una cuenta de correo vinculada a un préstamo anterior que ellos habían tramitado, a mi nombre. Entre los mensajes encontró uno de Olivia dirigido a una agente inmobiliaria. El asunto era claro. Cierre de venta. Pero lo que me hizo apretar los dientes fue una frase escrita sin pudor. Necesitamos que mamá firme el último documento. Está poniéndose difícil. Si no accede, buscaremos una forma creativa. Una forma creativa. Palabras que suenan a arte pero en boca de mi hija sabían a amenaza. A falsificación. A engaño. Me senté en mi escritorio, donde todavía conservo el portarretrato con la foto de Olivia cuando tenía 8 años, con la sonrisa de quien aún me decía mami. Lo miré un largo rato, y luego lo guardé en un cajón. Ya no podía permitirme nostalgia. No era solo un malentendido. Era un proyecto. Un plan con nombres, fechas y cantidades. Y yo no iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo convertían mi vida en su patrimonio. Cuando crees que ya viste lo peor, la ambición te recuerda que siempre pueden ir más allá. Fue Danica quien me lo explicó, aunque su voz ya no intentaba suavizar nada. Había encontrado otro movimiento sospechoso, esta vez en los registros del condado. Al principio creyó que se trataba de un error de archivo. Pero no. Era real. Legalmente real. Una segunda hipoteca, tomada a mi nombre, por la cantidad de $128.000. La firma otra vez, era mía, aunque yo jamás había puesto un pie en Arizona, donde supuestamente se firmó el contrato. El prestamista era una firma subprime con fama de hacer préstamos rápidos y poco escrupulosos. Y la notaria que validó el documento, era prima de Travis. No era un descuido. Era un acto premeditado, bien orquestado. Me estaban endeudando a escondidas, exprimiendo hasta el último centavo de lo que quedaba de mis bienes. Mientras me decían que descansara, que no me preocupara por nada, me estaban hipotecando el techo. Sentí un mareo leve, no por la noticia, sino por la furia contenida. Me senté frente a la ventana abierta del guest house,
y por un momento observé el rosal que yo misma planté hace 10 años. A pesar de los descuidos seguía floreciendo. Sin permiso. Sin pedir nada. Travis había hablado de un nuevo comienzo. Ahora entendía a qué se refería. Se estaban construyendo un imperio sobre mis espaldas, y con la complicidad de un sistema que suele asumir que las mujeres mayores no sabemos lo que firmamos. Danica me miró, esperando una reacción. Pero yo ya no lloraba. No había espacio para lágrimas, solo quedaba estrategia. ¿Y qué hacemos ahora? Preparamos el terreno. Porque ya no era cuestión de defender lo mío, era de recuperar lo que habían querido quitarme sin siquiera mirarme a los ojos. Si pensaban que iba a rendirme, era porque aún no sabían de qué estaba hecha. No era amor. No era cuidado. Era espera. Esperaban que muriera. Fue una tarde tranquila, de esas en las que el sol entra por la ventana sin hacer escándalo. Yo estaba sentada en el sofá de la casita del jardín, ordenando unos recibos que guardaba en una caja de galletas metálica. Afuera, Olivia hablaba por teléfono. No sabía que la ventana estaba entreabierta. O quizá no le importaba. Ya no va a durar mucho, dijo con una voz seca, como quien comenta el clima. Tenemos que terminar todo antes de fin de año. No me moví. Ni siquiera parpadeé. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como el aire se volvía más pesado. La escuché reír, suave, esa risa que antes me parecía dulce y ahora me sonaba hueca. No, no hay que presionarla más. En cuanto firme ese último documento, listo. Y si no, pues, igual. Ella no llega a Navidad. Ahí fue cuando entendí. No era que me cuidaran. No era que me protegieran. Me estaban administrando, como se administra una propiedad antigua antes de venderla. Como se cuida un jarrón, mientras aún tiene valor. Volví a meter los recibos en la caja sin apuro. Caminé hasta la cocina. Puse a calentar agua para el té, como si nada. Y mientras la tetera empezaba a silbar, supe con claridad que no podía seguir reaccionando como una madre herida. Tenía que pensar como lo que siempre fui. Una mujer con cerebro, con fuerza, con historia. Tomé mi cuaderno de espiral y empecé a anotar nombres, fechas, cantidades, frases exactas. Ella no llega a Navidad. Esa línea la escribí con tinta roja. No para hacer drama, sino para no olvidar el nivel de frialdad que enfrentaba. Y fue en ese momento, frente a la taza de té humeante, que dejé de tener miedo. No necesitaba que me cuidaran. Necesitaba que me respetaran. Y eso solo se consigue con acción, no con súplicas. No levanté la voz, solo levanté el teléfono. Y con eso bastó. La idea fue de Danica, pero yo la hice mía desde el primer momento. Ya no era tiempo de reclamos sentimentales. Era tiempo de actuar como ellos no esperaban, con estrategia, con pruebas, con la ley de mi lado. Organizamos una reunión familiar en la oficina del abogado de siempre, Wallace y Krell. Un nombre que Travis conocía, porque ahí se había redactado el primer testamento de mi esposo. Les dijimos que era para revisar la estructura de la herencia, una reunión necesaria después de mi incidente de salud. Olivia aceptó de inmediato, encantada. Se imaginó nuevos papeles para firmar. Yo llegué puntual, vestida con un traje color perla que no usaba desde el bautizo de mi nieto. Danica me acompañó. No llevábamos bolsos grandes ni carpetas a la vista, solo una libreta pequeña y la misma pluma azul que había usado para mi declaración jurada. En la sala de juntas ya estaban los demás. El abogado Wallace, la señora de APS, Protección de Adultos Mayores, una investigadora de notarías y un perito financiero. Todos sentados con rostros tranquilos y manos sobre la mesa, como si fuera cualquier trámite. Travis llegó confiado. Olivia, sonriente, con una carpeta color durazno bajo el brazo. Saludaron a todos como si fueran socios. Se sentaron sin sospechar nada. Ni siquiera cuando Wallace les ofreció café y preguntó si traían los documentos que querían que firmara mamá. Ella asintió, sacando papeles de su carpeta. Sí, es solo para formalizar el traspaso. Ya está todo hablado. Yo no dije nada. Solo crucé las piernas con calma, mientras la señora de APS tomaba nota. Todo estaba en marcha. La trampa estaba tendida. Y esta vez, serían ellos los que firmarían sin entender lo que realmente estaba ocurriendo. Ya no era yo la que temblaba. Ahora eran ellos los que empezaban a sudar. La sala de juntas de Wallace y Krell no tenía nada de especial. Madera oscura, alfombra silenciosa, lámparas de escritorio. Pero esa mañana para mí, era una corte. Un campo de batalla donde nadie alzaría la voz, pero todo se decidiría. Me senté al fondo, con la espalda erguida y el bolso sobre las piernas. Olivia ocupó con acento agudo la silla a mi izquierda. Ni me miró.
Travis se acomodó frente a mí, revisando su reloj cada 2 minutos, con la seguridad arrogante de quien cree tenerlo todo controlado. Bueno, dijo Wallace, abriendo su carpeta con parsimonia. Antes de firmar nada, necesitamos repasar ciertos documentos que han llegado a nuestras manos en los últimos días. Olivia frunció el ceño, pero sonrió. Claro, lo que sea necesario. Danica sacó la primera hoja. La colocó al centro de la mesa con gesto firme. Era la copia del quitclaim deed, el documento falso que transfería mi casa al trust de Travis. Esa firma fue presentada como de la señora Dulce Navarro. Pero esta es la comparación caligráfica con su firma real, firmada y notariada esta semana. El ambiente cambió. Travis dejó de mover el pie. Olivia, por primera vez, se giró a verme. No dije nada. Me limité a sostenerle la mirada. No de forma agresiva. Solo, presente. Consciente. Como quien observa sin miedo. El perito financiero tomó la palabra y colocó otro papel. El estado de la transferencia de $62.000. Este monto salió de una cuenta protegida, usando acceso que, según la ley, ya estaba revocado. Silencio. La investigadora de notarías puso sobre la mesa el informe de la hipoteca con firma en Arizona. Otro silencio. Travis tragó saliva. Olivia entrelazó los dedos. Su sonrisa se había desvanecido. Ya no estaban en control. Por fin entendían que no era una reunión familiar. Era un juicio sin toga. Y el veredicto estaba por caer. No levanté la voz. Solo dejé que los papeles hablaran. Wallace organizó los documentos en una fila ordenada sobre la mesa. Su método era quirúrgico. Uno por uno, sin apuro, como quien pela las capas de una mentira hasta dejarla desnuda. Primero, la escritura falsificada. Luego, el análisis de caligrafía con su respectiva certificación. La diferencia entre mi firma real y la otra era tan obvia que ni siquiera hacía falta ser experto. Después, el extracto bancario con la transferencia de $62.000 a Reynolds Manor Landscaping, acompañado por el registro de fecha. El mismo día que yo estaba sedada por un cambio de medicación que no había autorizado. Luego, el email. Una simple hoja impresa con letras negras. Necesito la firma de mamá para cerrar. Está difícil. Si no firma, encontramos otra forma creativa. La firma, Olivia Navarro. El destinatario, su agente inmobiliaria. A medida que cada documento caía sobre la mesa, el silencio se espesaba como niebla. Travis dejó de fingir interés. Olivia se removía en su asiento, los dedos crispados en su falda, buscando palabras que no llegaban. Y entonces, Wallace soltó la última pieza, una grabación de audio. Travis, en voz baja pero clara, decía: «Solo haz que firme, no se va a dar cuenta. Le das una pastilla antes y listo». La voz de Olivia en respuesta, soltando una risa breve, nerviosa, casi cruel. Travis. Nadie habló durante varios segundos. El aire tenía ese peso que uno reconoce en los funerales, cuando ya no queda nada más que admitir lo inevitable. Travis dejó de mirar a nadie. Olivia murmuró algo sobre malentendidos, pero nadie respondió. Entonces Wallace cerró la carpeta. No habrá receso. Todo lo dicho y mostrado será enviado hoy mismo a la corte. Y ustedes, a partir de este momento, quedan oficialmente apartados de cualquier decisión sobre la señora Dulce Navarro. No hacía falta aplaudir. El estruendo era interno. Y me sonó a justicia. Ese día en esa sala el poder cambió de bando. Y lo hice sin levantarme de la silla. Wallace no se tomó su tiempo. No pidió permiso. Apenas terminó de mostrar las pruebas, se dirigió directamente a Olivia. Con una frialdad que ni ella supo cómo digerir. A partir de este momento, queda usted removida de cualquier facultad legal sobre su madre. El tribunal será notificado de inmediato. Se abrirá una investigación formal por abuso financiero y falsificación de documentos. Olivia parpadeó varias veces, como si no comprendiera el idioma. Intentó hablar, pero las palabras se le quedaban atascadas en la garganta. Travis abrió la boca. Pero Wallace no lo miró. Ya no importaba lo que tuvieran que decir. La representante de APS, una mujer serena con gafas redondas y voz pausada, puso una tarjeta sobre la mesa, deslizándola con 2 dedos hacia Olivia. Estaremos en contacto. Esta investigación incluirá entrevistas con vecinos, análisis médicos independientes, y revisión de todas las transacciones de los últimos 6 meses. No pueden acercarse ni comunicarse con la señora Navarro sin autorización previa. La sala entera parecía haber cambiado de temperatura. Donde antes Olivia reinaba con sonrisas ensayadas, ahora se encogía en su silla. Travis solo movía la pierna, como si la inercia fuera su último refugio. Yo, mientras tanto, no dije nada. No lo necesitaba. Tenía la espalda recta, las manos cruzadas sobre mi bolso,
y una expresión que no pedía disculpas. ¿Algo más que agregar?, preguntó Wallace sin levantar la vista de sus notas. Silencio. Danica me tocó el brazo con suavidad. Me incliné apenas para recoger mi libreta y mi pluma. Salí de esa sala con la cabeza en alto, mientras ellos se quedaban atrás, desarmados, por fin expuestos. Habían perdido el control. Y esta vez, no había vuelta atrás, porque el respeto que no se da por amor, se exige por ley. Y yo había elegido exigirlo. Cuando la verdad sale a la luz, no hace falta gritarla. Se propaga sola. No pasaron ni 3 días después de la reunión en la firma de abogados cuando comenzaron a llegarme los ecos. No por chismes, sino por los cambios sutiles que uno aprende a notar con los años. La señora Eloísa, que antes solo me saludaba con la mano desde su jardín, cruzó la calle para traerme un pastel de manzana, recién hecho. Me pidió disculpas por no haberme creído. No le hice preguntas, solo le agradecí con una sonrisa. En el grupo de vecinos de la asociación del condominio, empezaron a circular comentarios en los que se hablaba de una situación delicada con Olivia. Al parecer, alguien había filtrado, quizás sin querer, que Travis estaba siendo investigado por uso indebido de poderes notariales y mal manejo de fondos familiares. 2 de sus clientes en el rubro inmobiliario se retiraron de sus contratos. Una de ellas, según me contó Danica, había sido amiga mía en la iglesia hace años. Cuando supo que Travis estaba implicado en el despojo de una propiedad, no necesitó más detalles. Canceló todo. Olivia, por su parte, fue removida de 3 comités vecinales. Ya no organizaba los eventos del club de lectura, ni las cenas benéficas donde antes brillaba como anfitriona. Nadie la acusó directamente, pero todas las invitaciones dejaron de llegarle. Eso fue lo más doloroso para ella. No la pérdida del dinero ni la amenaza legal, fue el silencio social. La forma en que la gente empezó a saludarla sin detenerse. Esa especie de vacío disfrazado de cortesía, que tanto daño hace en los círculos donde la apariencia lo es todo. Yo seguí con mi rutina. Caminatas por la mañana. Té en el porche. Libros a medio leer. Y aunque nunca busqué venganza, reconozco que hubo algo profundamente reparador en ver que el mundo, por fin, empezaba a verlos como realmente eran. No busqué castigo. Busqué justicia. Y esta vez, la justicia respondió con firmeza. La resolución judicial llegó en un sobre grueso sellado, que Danica recogió personalmente para asegurarse de que nadie más lo interceptara. Nos sentamos juntas en mi comedor, ese que tanto había extrañado durante mi encierro forzado. Ella leyó en voz alta. Yo solo escuchaba, con los dedos cruzados sobre el mantel de lino. El juez había declarado nula la escritura de traspaso. La casa volvía, legal y completamente, a estar a mi nombre. Todas las operaciones realizadas bajo el poder notarial de Olivia fueron anuladas. Además, ambos, ella y Travis, debían cubrir los gastos legales, los honorarios de peritos y un monto adicional en concepto de restitución. La solicitud de Olivia para obtener una tutela permanente fue rechazada con prejuicio. Eso, según explicó Wallace, significa que no puede volver a presentar la misma solicitud nunca más. No era solo una victoria. Era un cierre definitivo. El informe de APS también fue contundente. Hubo evidencia de abuso financiero, manipulación psicológica y aislamiento social. Todo documentado. Todo firmado. Mis cuentas, que una vez estuvieron en manos ajenas, fueron blindadas bajo mi total control. Nuevas contraseñas. Nuevos accesos. Y sobre todo, nuevas reglas. Nadie más, ni siquiera Danica, podía mover un solo centavo sin mi autorización por escrito. Cerré el sobre con cuidado y lo guardé en el cajón de mi escritorio, junto a otras batallas ganadas que nadie más conoce. Y así, sin escándalos ni portazos, recuperé lo que siempre fue mío, mi nombre, mi casa, mi independencia. Porque si algo me enseñó esta experiencia, es que la dignidad no se grita. Se defiende, en silencio, hasta que la ley la reconozca. Regresé a mi casa. Pero ya no era la misma mujer que había salido de ella. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras, no por miedo, sino por principio. Esa puerta había sido cruzada con mentiras, y merecía comenzar de nuevo. Mandé instalar cámaras discretas, no por paranoia sino por paz. Danica me ayudó a establecer una cuenta fiduciaria a mi nombre, con un sistema de alertas que me notifica cada movimiento, cada moneda contada, cada firma controlada. En el jardín, los rosales seguían de pie, tercos como yo. Los toqué con la yema de los dedos, reconociendo sus espinas como viejas aliadas. La casa olía a encierro, pero bastó una tarde con las ventanas abiertas para que volviera a respirar como antes. Entre las cartas acumuladas en el buzón, había una sola que no era de bancos ni servicios. Un sobre sin remitente,
escrito a mano, con tinta corrida por la prisa. Era de Olivia. Perdón, mamá. Necesitábamos el dinero. Pensé que lo entenderías. No lo entendí. Ni lo respondí. Guardé la carta en el mismo cajón donde reposan las copias del fallo judicial y mi libreta de apuntes. No como recuerdo, sino como advertencia. Después, me serví una taza de café negro, fuerte. Me senté en el porche, con la espalda recta y el alma en paz. No gané una guerra, pero reclamé mi lugar. Y esta vez, nadie me lo va a quitar.